Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Entonces vamos a empezar nuestra jornada de ponencias. Agradecer a todos los presentes y también los que nos acompañan en línea, del público general y también a la profesora Ana Elizabeth, que estará con nosotros también para una ponencia desde Lima, Perú. Entonces, este es un bloque de presentaciones de enseñanza de portugués como lengua adicional, de literatura y también de algunos proyectos de cooperación entre Brasil y otros países de América Latina. Entonces vamos a compartir la pantalla para la primera ponencia que será mía de Antonio Fernández con la profesora Mariana Lima Bandeira. Necesitamos a eso, gracias. Sí, entonces empecemos ya con esta. Bueno, lo que vamos a presentarles es un recorte de un proyecto en marcha de colaboración entre Brasil y Ecuador desde algunos procesos comunitarios que involucran cadenas productivas, ¿no? En Brasil y en Ecuador, desde comunidades amazónicas de ambos países. Es un gusto poder participar de este proyecto que es coordinado por Mariana Lima, que sigue aquí en Ecuador con nosotros. A ver, eso. Entonces, un poco de lo que vamos a presentar es nuestro intento inicial de plantear metodologías cualitativas, ¿no?, para esta investigación colaborativa que, bueno, involucra a varias universidades. Sobre esto, Marianita nos va a comentar con más detalles. Entonces, ahí una foto de una asignatura dictada por Marianita el año pasado, en la cual tuve el gusto de poder colaborar. Era una asignatura dedicada a metodologías cualitativas de investigación. Y en esta ocasión pude colaborar con algo vinculado a metodologías etnográficas, sobre todo, ¿no?, desde algunas experiencias que tenemos con la educación intercultural en comunidades amazónicas de Brasil, ¿no? Y desde ahí estamos conversando bastante. Entonces, algunos de los antecedentes, ¿no?, que yo personalmente traigo tienen que ver con acuerdos de cooperación técnica entre universidades brasileñas y organizaciones indígenas en Brasil. Este es un ejemplo, ¿no? Este es un acuerdo de cooperación técnica que yo coordino con el profesor Eli Gannen, de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, y hemos acumulado algunas experiencias que también vamos a plasmar, aportar en este proyecto vigente con Marianita también, ¿no? Entonces, entre otros temas importantes que nos interesan es pensar justamente las contrapartes, ¿no?, los resultados que beneficien no apenas nosotros, investigadoras e investigadores, pero sobre todo las comunidades que tienen que ser las comunidades beneficiadas por el proyecto, ¿no? Entonces, las comunidades amazónicas tienen que ser pensadas como las beneficiadas, ¿no?, prioritariamente de estos proyectos, ¿no?, de investigación, ¿cierto? Entre formas de plantear estos resultados, estas contrapartes, entonces tenemos, por ejemplo, cursos de vinculación, tenemos también la coautoría de textos, publicaciones, ¿no?, entre otras más. Les prometo que voy a ser bien breve, ¿no? Pero desde ahí surge justamente el debate sobre qué sería la interculturalidad, ¿no? Entonces, esta nuestra casa de estudios es uno de los espacios tradicionales en este debate sobre la interculturalidad, sobre todo las propuestas de interculturalidad crítica, ¿no?, de Catherine Walsh, entre otros profesores que siguen aquí, como Santiago Arboleda también, ¿no?, Jaime Breil, entre otros más.
Entonces, tenemos esta definición que yo las pongo curiosamente de fuera de la andina, justamente de una profesora de la Flaxo, también para aperturarnos al diálogo con Flaxo también, ¿no? Entonces, el problema aquí es justamente cómo trascender el respeto mutuo que ya sabemos que hay que haber desde la interculturalidad, o sea, cómo trascender los temas de la descripción de los choques culturales, ¿no? De los esfuerzos por respeto mutuo, ¿no? De apertura de las mentes hacia la otredad, la diversidad y plantear contrapartes que puedan ser transformadoras de las realidades también, ¿no? Entonces aquí viene una breve descripción de nuestro proyecto actual y paso la palabra a mi querida amiga Marianita. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Me complace mucho estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra casa de la Universidad Andina. Ese es un proyecto que nació de las amistades de respeto mutuo, vamos a decir así, ¿no? Todos los involucrados en ese proyecto ya conocemos el trabajo uno del otro. El profesor Alex Picio, de la Universidad Federal de Tocantins, lidera ese proyecto. Él es el único responsable allá ante el CNPq, que es el órgano de fomento a investigaciones científicas de Brasil. Y yo soy la coordinadora en el Ecuador. Entonces, vamos a decir así, yo soy la co-coordinadora o la vice, o lo como ustedes quieran llamar, ¿no? Y es un proyecto que nace también de intereses comunes y de ese conocimiento previo en campo también de cada una de las personas. Ahí está mi querido Antonio Góes, con toda su experiencia que ustedes ya saben como antropólogo, como lingüista, y tiene esos enlaces, esos encuentros de las formaciones y de la experiencia para dar un gran valor a nuestro proyecto de investigación. También está Caro Crespo como alumna de doctorado, que también trabaja en campo de una manera lindísima con las comunidades. Y estamos ampliando nuestras redes también de colaboración. Están alumnos de doctorado en administración, están profesores del área de gestión de la Universidad Andina. Estamos registrando ese proyecto en la oficina de proyectos de nuestra universidad y tiene que ver con una convocatoria de Brasil Pro Amazonia, Pro Amazonía, entonces en español me imagino, ¿no? Para protección de la Amazonía y para un desarrollo que preserve las identidades, que preserve la naturaleza. Entonces, el nombre del proyecto es Desarrollo Socioterritorial de las Cadenas de la Sociobiodiversidad en la Amazonía. Estamos trabajando con 4 cadenas de sociobiodiversidad. En Brasil, la de Capim Dourado, la de Babaçu, que es una palmera, una planta que genera alimentos y varios otros tipos de productos. Y también con pirarucu, es un pescado, un pez de la Amazonia, no pescado, un pez de la Amazonia. En Ecuador estamos trabajando con la guayusa y parece que vamos a hacer algunos tipos de redes también aquí con asociaciones y con un instituto que estamos conversando. El compañero aquí parece que es, ¿no es cierto? Quicho Amazónico, entonces vamos a trabajar con esos proyectos. Ese proyecto, la siguiente, ¿no? Parte de un supuesto, de 3 supuestos importantes ahí. Primero, que la promoción del desarrollo socioterritorial, comunitario y comunitario, fundamentada en la conservación de la biodiversidad por medio del uso sustentable de los recursos naturales, es un imperativo estratégico para la región de la Amazonía. Y me parece que podemos hasta ser audaciosos y decir que para el mundo, ¿no? La Amazonía como pulmón del mundo, y obviamente tenemos que pensar que eso transciende a nuestras regiones. La participación efectiva de mujeres en la gobernanza de recursos naturales, porque la cuestión de género está transversal al estudio, ¿sí? De la Amazonía enfrenta barreras significativas, pero por otro lado se configura como una oportunidad promisora para la transformación social también.
E há, claro, desafios e obstáculos institucionalizados que limitam a participação da mulher nesses processos decisórios, há fatores culturais e baixa representação em espaços de liderazgos. Então, com base em esses três supostos, os objetivos da investigação são planteados. A seguinte, aí rapidito, só falando da cadeia produtiva de Guayusa, um professor da Universidade Central à frente, que é o Jorge, e ao fundo ¿cómo? Anguin. Ah, sim. O Gustavo, que está conversando, e ao lado direito, o senhor Aguinda, que é representante do instituto com o qual vamos a conversar. O objetivo de nosso projeto é o seguinte, por favor. Está lento. É estudar, comparar e fortalecer experiências produtivas estratégicas da sociobiodiversidade em comunidades de Brasil e Equador. Aí há alguns objetivos específicos, como nós vamos a construir, e há um enfoque quantitativo e qualitativo, que vamos a elaborar, estamos em esse processo de elaboração dos instrumentos qualitativos e os instrumentos quantitativos, e a partir disso também vamos trabalhar os instrumentos qualitativos, entre os quais, aí vamos, não, seguinte, vamos trabalhar, claro, com uma perspectiva etnográfica relacional, observação participante, entrevistas em profundidade, grupos focais. Carol Crespo está trabalhando também com cartografias sociais, que vamos a ver a possibilidade de implementar isso. Vocês sabem que o qualitativo se vai construindo, e na medida que se vai construindo também o processo de investigação. E encaixa muito bem com essa perspectiva etnográfica relacional. Entender como é sentido atribuído às práticas produtivas, arreglos, organizações locais e processos de empoderamento se vão configurando também em essas 4 cadenas de sociobiodiversidade. E vamos fazer análise também de redes sociais, mapear fluxos, posições, interdependências em relação a todos esses participantes. Sim? E com base em o objetivo, sim, e entre os resultados esperados, temos sistematização de dados comparativos entre os dois países e entre as cadenas socioprodutivas, proposição de estratégias de fortalecimento técnico, institucional e socioprodutivo das cadenas da sociobiodiversidade. É o que perguntam de que ganhamos com isso, com abrir nossa comunidade, não? Então, queremos fortalecer mais bem, não só retirar dados, mas fortalecer estratégias técnicas, e em verdade já estamos. O equipo da Universidade Central, quando foi, são 4 universidades que estão aí, a UFT, desculpa, me passei isso, a Andina, a Universidade Central do Equador e a Universidade Estatal de Milagro. E a consolidação de uma rede de investigação e cooperação. E nosso objetivo principal dessa ponência realmente é trabalhar um pouquinho os desdoblamentos desse paradigma etnográfico, que devolvo a palavra a mi querido Antônio. Essas são mídias, não? Em verdade, o equipo de imagem de nosso projeto é fantástico. E hoje que não acompanham, mas os que acompanham as redes sociais podem ver que lindas que está toda a imagem. Gracias, Marianita. Entonces, siguiendo aquí rapidísimo. Bueno, básicamente es un trabajo que nos ha hecho reflexionar mucho sobre estos varios desdoblamientos, ¿no?, metodológicos desde la etnografía clásica. Entonces, yo he conversado con eso con Marisol, por ejemplo, ¿no?, que la etnografía, aunque haya surgido como herramienta colonialista también, ¿no?, ella se ha vuelto como una metodología muy democrática también, por otro lado, ¿no? Es bien abierta, ¿no? Es bien asequible, ¿no? No requiere muchos recursos, ¿no? Y sobre todo si la pensamos desde sus desdoblamientos, ¿no? Yo metí ahí un par de desdoblamientos, ¿no?, de subtemas de la etnografía. Y yo trataría de destacar el aporte de Paulo Freire a las metodologías calitativas,
sobre todo desde la investigación-acción, ¿no? Que sería, o sea, no apenas interactuar, no apenas conversar, no apenas escuchar también, pero ya pensando en ofrecer talleres, por ejemplo, ¿no? Con las comunidades que ya sean basados, ¿no? En la búsqueda de soluciones o en demandas comunitarias, ¿no? Entonces, esto sería más o menos lo que nos parece prioritario, ¿no? En momentos también en donde hay un aumento del acceso a la información, ¿no? Y hoy día las comunidades están bien pendientes, ¿no? Porque son sus derechos también, ¿no? ¿Cierto? O sea, nosotros a veces con las ganas de apoyar, a veces nos emocionamos también, tenemos que hay que tener esta flexibilidad para conversar, pero siempre tener en cuenta, ¿no? Quiénes son los beneficiados prioritarios de los proyectos, ¿no? Entonces, aunque tengamos, ¿no? Claro, objetivos generales en los proyectos, como bien dijo Marianita, estas metodologías se van adecuando también bajo algunas demandas puntuales, locales de las comunidades, ¿no? Entonces, conversando con el señor Jacob Aguinda, que nos acompaña, ¿no? Él nos comentaba sobre una demanda sobre investigación desde su instituto intercultural de Canelos, por ejemplo, una necesidad de fortalecer la investigación, además de la docencia, además de la vinculación en su instituto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay demandas que vienen de las personas que deben ser las beneficiadas por este proyecto y yo creo que sobre todo la investigación-acción nos da mucha sensibilidad a estos temas. Entonces, básicamente esto de mi parte, ahora paso otra vez a Marianita, ¿no? Cerramos, sí. Y claro, ahí abiertos a los comentarios, pero vamos a pasar todas las ponencias primero y después abrimos para un conversatorio general, ¿ok? Muchísimas gracias por el espacio y adelante. Ahora vamos a seguir con Flávio, ¿sí? Buenas tardes. Yo y Adriana y yo vamos a hacer las ponencias, son dos juntos, porque hemos trabajado juntos. Y a ver cuál va a ser la primera para ver quién va a empezar a hablar, si yo, Adriana o yo. Pero ya vamos nos presentándonos. Yo soy Adriana. Yo trabajé en Bolivia durante 4 años como lectora y ahora estoy en Brasil, trabajando en Brasil, en la Universidad de Minas Gerais, en Uberlândia. Bien, yo soy Flavio. Desde el año de 2024 trabajo en la Universidad Pública del Alto. Por el nombre, ya saben que es la universidad con una gran altitud, ¿no? Y ahí estamos desde este año y pudimos trabajar Adriana y yo por 6 meses juntos, ¿no? Entre los lectorados. Y podemos poner la ponencia ya. Eso. Y empezaremos con Adriana. Então, vamos hablar en español. Bueno, ¿en español? ¿En español, portugués? ¿Está bien? Bueno, entonces, nosotros estábamos pensando cómo, qué hacer después del electorado, ¿no? Ustedes ya conocen lo que es el electorado, entonces es un programa de difusión de la lengua y de la cultura brasileña en universidades extranjeras. Entonces, como ha dicho el Flavio, trabajamos ahí en Bolivia, pero bueno, trabajamos con portugués principalmente, así, con portugués como lengua extranjera. Entonces pensábamos, ¿qué vamos a hacer en Brasil? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar con eso? ¿Dónde trabajar? ¿Qué hacer? Entonces, gostaríamos de compartir las experiencias que tuvimos ahí y cómo esas experiencias nos ayudaron a nuestros trabajos antes y después en Brasil, en universidades brasileñas, lo que hicimos
en Bolivia. Entonces tenemos esa primera proponencia que vamos a hablar un poquito de experiencias, relatos de trabajos, de lo que hicimos, y después la otra es un poco más de investigación, de lingüística de pesquisa. Bueno. Claro, no, ya mezclando un poco con la parte literaria, este es un poeta brasileño, ¿no? Manuel de Barros, conocido por hablar sobre el Pantanal y sobre la región de Mato Grosso do Sul, que nos comenta sobre el camino, ¿no? Nosotros siempre caminamos porque somos incompletos, y ahí de una manera discursiva, y siempre buscamos caminar para llegar a un lugar donde no sabemos dónde vamos a llegar y tampoco lo que vamos a encontrar. Entonces, la investigación es siempre así, caminamos para buscar algo que a veces no sabemos lo que podemos encontrar, y el camino del lectorado a veces nos parecía un poco de qué vamos a hacer después que volvamos a nuestros países, cuando terminemos nuestras actividades aquí. Así que esta poesía de Manuel de Barros nos trae un pensamiento sobre lo que podemos hacer por el camino, y así seguiremos caminando. Bueno, entonces había una intención, una tentativa de convenios, porque son países muy cerca, Brasil y Bolivia. Todavía no hay algunos convenios en escuelas. Por ejemplo, en La Paz tenemos apenas 2 escuelas que hay portugués, ¿no? En las universidades hay una demanda, los estudiantes quieren aprender portugués, pero casi no había profesores, no había departamentos. Entonces iniciamos en nuestras universidades, fueron los primeros profesores de portugués. Entonces intentamos iniciar en esas universidades. Antes, el 2008, fue el primer lectorado, que fue en Santa Cruz. Ahí tenemos muchos estudiantes brasileños que van a estudiar medicina. Y también hay muchos estudiantes bolivianos que van a hacer maestría en Brasil. Pero después de un largo tiempo ha empezado mi lectorado, que ha empezado en 2021, se terminó en 2024. Entonces se ha pasado un largo tiempo, y ahí empezó en 2021, empezamos el portugués en la Universidad Mayor de San Andrés, después con el Flávio. Ahí llego en agosto de 2024 y me quedo hasta julio. Y ahí tuvimos un tiempo trabajando juntos, y es lo que vamos a hablar después. Aquí ponemos en el mapa dónde estaban los lectores, ¿no? En Santa Cruz, más cerca de Brasil, ¿no? Y la Universidad de Adriana y la mía, donde estábamos y estamos, no estoy, son muy cerca. Es como si fueran ciudades hermanas. Entonces una ciudad está a 3.600 metros y la otra 4.100. Entonces solo hay que subir la montaña para dar las clases. O sea, son realidades, aunque muy cercanas, son realidades muy diferentes, ya que la Universidad de Adriana es una universidad más elitista y la mía es una universidad que recibe las comunidades originarias, tanto que el idioma oficial es el aymara. También trabajábamos con el Instituto Guimarães Rosa haciendo proyectos. Entonces hicimos un montón. Creo que las cosas que más hicimos fue la extensión, ¿no? Proyectos con los estudiantes para la comunidad, intentando inserir la diversidad de cultura brasileña. Entonces así hacíamos cine, clube del libro, teatro, fiesta junina, que es bien chica de Brasil. Hicimos Teletandem, y los estudiantes hablaban con estudiantes brasileños. ¿Quieres hablar un poquito? La graduación también dábamos clases especialmente en cursos de lenguas, y teníamos una procura así súper grande. Los estudiantes buscaban
demasiado, eran bastante interesados, las vagas terminaban así súper rápido. Y también actuación en el posgrado. Actué en la Academia Diplomática Boliviana enseñando portugués a los futuros diplomáticos bolivianos y fue una experiencia bien exitosa. Después, al final del año, también tuve otras 2 turmas. Claro, no es una actividad de electorado, pero estábamos juntos como personas que enseñaban portugués, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿Puedo? Pode. Ah, perdón. Y la cuestión que nos queda, lo que nos deja inquietos, ¿no? ¿Qué hacemos después? Entonces, compreendemos antes un poquito con un espacio electorado como ese espacio privilegiado de difusión de portugués, pero así lo que hicimos después, eso un poco antes también, ¿no? Entonces vamos a hablar de 2 experiencias que tuvimos y otras que estamos teniendo con portugués en las universidades brasileñas, porque así me recuerdo que cuando estaba en Brasil haciendo la universidad, no había mucho esa de portugués como lengua extranjera, era un poco más complicado, y ahora veo que hay un poquito de espacio, no tanto. Muchas cosas se quedan a nivel de voluntariado, está bien, pero así hay que mejorar también. Entonces, bueno, la primera experiencia que vamos a hablar es que el Brasil tiene muchas, recibe ahora, principalmente recibe muchos migrantes, y está intentando hacer algunas leyes importantes para recibir esos migrantes. Y una de las cosas importantes que las universidades brasileñas hacen es dar clase y apoyo lingüístico social a esos migrantes. Entonces, hay desde estudiantes migrantes, pero hay también ese proyecto social que hay en la Universidad Estadual do Mato Grosso do Sul, que é para refugiados, que llamamos aí de portugués como lengua de acogida, ¿sería eso? Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si quieres hablar un poquito. Interesante porque esta universidad estaba actuando yo antes de ser lector y Adriana actuó después de ser lectora. Entonces, nosotros conocimos el mismo proyecto, pero en ciudades diferentes y en realidades diferentes. Creo que la mayor parte de nosotros que empezamos a dar clases de portugués para extranjeros en Brasil, empezamos quizá con los haitianos que llegaron más o menos por los 2010 en Brasil, después de los hechos sociales que hubieron ahí, y después también vinieron los venezolanos y también los refugiados del Oriente Medio. Entonces ahí son cuestiones a comentar del portugués como lengua de acogida, su importancia, ¿no? Y aquí trajimos algunas fotos, ¿no? Pueden ver que son momentos diferentes, ¿no? La foto de abajo que estoy yo y de la derecha al final son de la ciudad de Dorados, donde estábamos con los venezolanos. Ahí en esa ciudad hay como 3.000 venezolanos y con sus familias y claro, los estudiantes estaban igual en las escuelas, lo que hacía que la ciudad pudiera reflejar un poco sobre las políticas lingüísticas de la enseñanza de otras lenguas, además del portugués, en las escuelas. Lo que era muy interesante donde yo estaba es una ciudad chiquita, pero había un número considerable de venezolanos también. Entonces, lo que hacíamos, interesante que teníamos toda la universidad, que hay un montón de campus diferentes, tiene un único material. Eles têm um único material para ensinar e hacíamos grandes discussões para ensinar isso. Pero em cada polo, se diz, em cada ciudad, em cada lugar, em cada universidade, hacíamos uma adaptação desse material. Então, era uma super oportunidade que reuníamos com os estudantes, hacíamos o material, hacíamos uma adaptação. Esses estudantes tinham a oportunidade de ensinar português pela primeira vez. Então, era também
lugar de prática de hacer materiales y de enseñar la lengua. Entonces y también un espacio de investigación. Eso que era interesante. Era de los pocos lugares donde los estudiantes podían hacer proyectos. Entonces había colaboración de diversas carreras, como Derecho, Servicio Social, de todo. Era bien integrado y intentábamos esa interculturalidad. Ahí hay unas fotos de mis estudiantes que hacían prácticas ahí también. Entonces había realmente una unidad entre la universidad, la sala de aula y la práctica. Bueno, esa es la experiencia que estoy teniendo ahora como profesora en la Universidad Federal de Uberlândia. Entonces, ahí estoy coordinando, impartiendo clases en un programa que se llama PEC-PLE. No sé si ustedes conocen ese programa. Es también... PEC-PLE es otro, ¿no? Entonces, es reciente, creo que hace 2 años nomás. Casi todas las universidades están con esas ideas de internacionalización, ¿no? Entonces, es la pregunta, ¿cómo hacer la internacionalización? Lo que hacer. Entonces, ese programa es así, recibimos los estudiantes extranjeros, todos extranjeros. La mayoría de mi universidad viene del continente africano. Bueno, entonces esos estudiantes tienen vaga garantida en un curso de la universidad, pero primero viene para estudiar portugués. Entonces estudian ahí durante 2 años y después tienen que alcanzar un buen nivel de portugués y hacer el CELP-BRAS. ¿Conocen el examen de proficiencia CELP-BRAS? Y después de ahí ya tienen una vaga garantida en la universidad, sin hacer pública, ¿no? Sin hacer esas pruebas, esos exámenes complicados. Bueno, entonces, solo que tenemos varios desafíos, ¿no? Tenemos también, como en la otra universidad, tenemos las ONGs que para impartir clases para migrantes. Tenemos las escuelas que reciben un montón de migrantes también que nos piden ayuda. Entonces estamos ahí para hacer un núcleo de portugués como lengua extranjera de portugués como lengua extranjera para intentar atender todas esas cosas, las ONGs, las escuelas, bueno, la comunidad como un todo. Bueno, puedes pasar. Entonces, eso que tenemos, entonces los estudiantes hacen un curso, pueden hacer un curso en línea antes de venir al Brasil. Algunos llegan aquí, pero el problema que estamos teniendo es que tenemos un montón de reprobaciones. Esos estudiantes tienen otras dificultades de mantener en la universidad mismo. Esos son los desafíos que tenemos ahora. Entonces, el primer año tuvimos un montón de reprobaciones. No fueron bien en CELP-BRAS. Entonces, ahora estamos intentando comprender, investigar un poco más cuáles son los problemas lingüísticos y sociales de esos estudiantes para poder ayudar, para poder reflexionar las políticas de recibir esos estudiantes, cómo recibir, también pensar cómo estamos enseñando, ¿no? Para que podamos así mejorar esa parte. Y pensar cómo mejorar las propias políticas para recibir esos estudiantes y para que la universidad trabaje mejor con esa diversidad, que así eso está un poco ainda complicado de mantener esos estudiantes ahí.
Muy breve aquí hablar que nosotros como lectores tenemos una red muy grande, ¿no? Además de los lectores que están en muchos lugares en el mundo, en sus 40 puntos, como ha mencionado el señor ministro hoy, la red IGR nos posibilita hacer muchos convenios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Universidad del Alto ya tenemos, pude intermediar ahí dos convenios, un con la Estadual de Mato Grosso do Sul, ya hemos recibido 6 estudiantes y ahora está firmado el convenio con la UNESPAR, lo que nos posibilita como agentes de convenio, ¿no? Con otras instituciones, parte de la internacionalización. Entonces, contestando la pregunta que hicimos, ¿es a vida después del electorado? Entonces, sí, decimos que sí. Ella es plural porque, bueno, tenemos nuevos contextos, nuevas demandas, desafíos. Hay, pero con otras miradas. Como empezamos con una poesía, también terminamos con el texto de Guimarães Rosa, ¿no? Que lo que nos pide, de hecho, de la vida es que tengamos coraje. Y de hecho, soy muy, muy grato, ¿no? Por haber conocido a todos los compañeros que son lectores, que tienen diferentes posibilidades y que nos ayudan a avanzar cada momento. Y agradezco por la oportunidad de haber conocido a Adriana, también como lectora que tiene mucha experiencia en la enseñanza de PLE. Y gracias por la oportunidad, Adriana. Gracias a ti. Seguiré hablando porque el próximo es mío. De Adriana y yo otra vez. Queridos, un aviso nomás. Ustedes tienen otra ponencia, ¿cierto? Y después de la ponencia de Lua, nosotros les invitamos a un coffee break, que ya está listo. Entonces hacemos una pausa para un coffee break y regresamos para la ponencia de Ana y de Marisol. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, sí, sigamos. Gracias. La segunda ponencia que vamos a hacer, empecé el horario aquí, era una inquietud que teníamos Adriana y yo sobre, no solo de los estudiantes, pero el caso boliviano de aprender lenguas. Entonces, ¿qué estábamos pensando? Es la ponencia roja, Adrián, por favor. ¿Qué estábamos pensando, no? Al inicio pensamos lengua de memoria como un concepto, pero ahora estamos caminando para una idea de un contexto, ¿no? Que es el caso de los estudiantes bolivianos. Y cuando aparezca la ponencia, voy a decir de hecho, ¿no? Vamos a compartir un poco nuestra idea, porque es un contexto ahí que percibimos del contexto boliviano, pero creo que se pasa en otros contextos también. Bueno, vamos, mientras ponen la ponencia, solo para un breve resumen, ¿no? Muchos estudiantes bolivianos crecen en sus vidas de la educación básica y la secundaria en Brasil, así que aprenden el portugués en el transcurso de estos tiempos y después que los padres terminan los trabajos, ahí son muy famosos por la costura, ellos vuelven a Bolivia y ahí a veces puede ser que haya un tiempo de no hablar portugués o si de hecho continúa hablando portugués. Y era en este momento que empezamos, Adriana y yo, a pensar, pero ¿cómo es este caso, no? De los bolivianos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es la retomada de esa lengua? Entonces, ¿cómo es la retomada de esa lengua? No se empieza del cero, pero también hay algunas cosas que se recuerdan. Entonces, eso. Ya, eso. Bien, ya hablamos aquí un ratito Eso también. y empezamos aquí. Como hemos ya comentado, ¿no? Sí. Los estudiantes aprenden el portugués en el Brasil con su familia o no, sobre todo en las escuelas, pero la familia, la lengua oficial, la lengua madre es el español, ¿no? Sí, lo que pasa también es que muchos estudiantes aprenden portugués en la frontera, entonces también hay un contexto económico-social ahí. Lo que pasa es que muchos estudiantes salen de la frontera, aprenden portugués cuando son niños, van, por ejemplo, en nuestro caso, a La Paz,
y ahí no tiene más contacto con el portugués, porque La Paz está lejos de la frontera. Y después de este tiempo, ¿no? Vuelven a Bolivia y pueden ser que mantengan el contacto o no con esta lengua. Y eso les causa a veces una inseguridad al hablar portugués porque dicen que no me acuerdo más de la lengua, algunas palabras me olvidan, no se me van y así empezamos nuestras discusiones. Entonces, no sabíamos qué decir, cómo llamar ese contexto, porque pensamos así, no es bien una lengua extranjera, tampoco no parece lengua de herencia, porque muchas veces no se aprende con la familia, a veces en contexto social o económico, en un contexto generalmente social o económico, no es con la familia. Entonces ahí no sabíamos en qué contexto era, entonces pensamos, no es eso, entonces ahí llamamos de memoria. Sí, y ahí, ¿por qué memoria? Porque veíamos algunos casos en los estudiantes, ¿no? Entonces, era una lengua que estaban aprendiendo, ¿no? Estaba al inicio de su infancia, ¿no? Sobre todo en el caso que vamos a enseñar aquí, el caso 2, el estudiante tenía eso en las escuelas, la estudiante 1 también tenía este caso, ¿no? Pero hay de hecho un alejamiento de esta lengua, ¿no? Pusimos ahí G y L como geográfico y lingüístico, ¿no? Ya que a veces se alejan geográficamente de la lengua portuguesa y a veces hay un alejamiento lingüístico también cuando no pueden más hablar o no hay con quien hablar más. Sí, creo que una cosa, esa retomada entonces de cuando se vuelven a estudiar portugués por algún motivo, algunos piensan que están pensando del cero, pero cuando van estudiando perciben que no, conocen alguna cosa. Y también así, no es una lengua que está lista así para hablar, pero se recuerdan de forma fragmentada la lengua. ¿Y cómo mantienen estas cuestiones con la lengua, ¿no? Con la música, con las novelas que están ahí también en la frontera, ¿no? Y no solamente lingüísticamente, pero también de maneras culturales que comparten entre estas dos lenguas, ya que hay ciudades fronterizas como Puerto Quijaro, como en el departamento de Beni, Trinidad, en el caso de Bolivia, ¿no? Y así vemos unas mezclas lingüísticas que se puede haber, ¿no? A veces casos de bilingüismo entre esos estudiantes que hemos encontrado en nuestros contextos. ¿Puede pasar? Sí. Entonces, lo que hicimos, como estamos empezando entonces una investigación, aquí vamos a empezar con dos estudiantes que investigamos, hicimos preguntas, entonces escuchamos sus narrativas. Bueno, vamos a hacer vamos a tener más estudiantes para participar de la pesquisa, pero ahora tenemos dos, pero tenemos esas preguntas principales de contacto, alejamiento, retomada y cómo es hoy el contacto con el portugués. Nosotros hicimos algunas preguntas direccionadas, pero solicitamos que nos contestaran por audios, ya que así como un lenguaje fluido para que pudiéramos encontrar lo que en el discurso y sobre todo en el lenguaje encontramos como la incompletud. ¿Tú tienes, está marcando? Yo, ¿ya? y esta incompletud, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre el contacto inicial. Sí, el contacto inicial de una estudiante fue en la frontera y después con una amiga. Bueno, él ha aprendido portugués así, hablaba, creo que hasta los 13 años. Creo que es lo mismo caso del estudiante 2, ¿no? Que ha aprendido portugués en Brasil. He estudiado ahí en Brasil, en escuelas brasileñas. Y después los dos han vuelto a Bolivia, a La Paz. Bueno, vamos a hablar de
de la... En el caso de la estudiante 1, ella aprendió el portugués hasta los 10 años, ¿no? Después Hasta los 13 se ha alejado se alejó, ¿no? Y ahí no tuvo más contacto. sin Ha contacto. vuelto a tener su contacto después. En el caso del estudiante 2, tuvo un alejamiento geográfico, pero no lingüístico, ya que en su narrativa, en la entrevista que hicimos, él nos contaba que sí mantenía el contacto con el portugués, con su familia, y no dice eso, pero conmigo decía en mis clases, ¿no? Que su madre seguía haciendo comida brasileña para acordarse del tiempo que vivían en Brasil. Y hablaba también con eso a veces se pasa con sus parientes, a veces tiene un poco de la familia se queda en Brasil y hablan, pero no de forma seguida como antes cuando estaban en Brasil. Bueno, ¿cómo es esa retomada con la lengua? Entonces, muchos sienten necesidad de hablar, de mejorar por diversas cosas, por querer volver a Brasil, pero percibimos que es más por algo afectivo, ¿no? Eso percibimos más. Entonces, ¿cómo lingüísticamente, cómo sería esa retomada? Entonces para un estudiante, ela pensaba que estaba empezando del zero, que no sabía nada más, ya que estaba alejada de la lengua, había aprendido cuando eras chiquita, pero no. El funcionamiento cuando ha empezado a ver, a estudiar en las clases, ya fue se recordando y ha pasado de nivel, fue se pasando de nivel. En el caso del estudiante 2, él nos comenta así, que para él era casi una lengua materna. No me la olvidé esta lengua, la portuguesa, que se queda conmigo hasta hoy, aquí en mí. Entonces esta lengua como que se quedó en mi cuerpo, ¿no? Entonces hay de hecho una cuestión muy fuerte con la lengua. Entonces es como se atraviesa el cuerpo. Bueno, entonces, ¿cómo es actualmente esa relación? Entonces voy a hablar de la estudiante 1, voy a leer ahí. Entonces, más cuando nosotros tuvimos más clases con la profesora, nosotros fue recordando de muchas palabras. Por ejemplo, yo me recuerdo de palabras Frente. frente. Esa palabra yo no necesité de traducir porque fue la primera vez que volví a me recordar que no precisaba de hacer la traducción. Entonces pensó que empezaba del zero, pero no, fue empezando a hacer recuerdos de las palabras, de las estructuras, y ahí estaba siendo más fluido la lengua. Bueno. En el caso del estudiante 2, él mezcla un poco con el español y tiene un portugués piensa que el portugués es menos fluido, ¿no? Él dice, yo tengo que pensar antes de hablar. Para él piensa que no habla, pero sí de hecho habla, ¿no? Ya que ha crecido en Brasil como estuvo 12 años en el país, ¿no? Y algunas consideraciones que tenemos sobre este contexto boliviano, ¿no? Que pusimos ahí como lengua de memoria, ¿no? Que en este caso describe un fenómeno específico de los bolivianos que inmigran a Brasil para trabajar o que viven en las regiones de frontera. No sería el mismo caso de personas que quizá viven en ciudades más alejadas, a no ser que estas personas inmigran a Brasil, ¿no? Entonces vemos ahí casos de memoria y de afectividad muy fuerte con la lengua, con esta lengua. Sí, pensamos que también es una cuestión que tiene relación con el social y con el económico, porque en la región de frontera hay que hacer cambios, también por cuestiones económicas que las familias se trasladan a Brasil. Y lo que estamos haciendo se conecta mucho con, sobre todo, la lingüística aplicada, y dentro de esto encontramos la profesora Coracini, que es de Unicamp, y que trabaja con el discurso, y que nos trae la siguiente cuestión, que acordarse es tener algo que estaba olvidado. Y en el caso de los estudiantes, cuando ellos hablan que
por Dios, me acordé de algo. No es este caso de que se estaba olvidado, pero algo que estaba aún durmiendo en sus espacios y que de hecho esta lengua no se está olvidada, pero que se recuerda para que se mantenga vivo y porque está atravesado por la lengua que lo constituye y que lo constituyó en Brasil. Y nosotros agradecemos, ¿no? Vamos a seguir pensando en los casos, ¿no? Y agradezco también por Adriana también por los estudiantes, ¿no? En este caso hemos entrevistado a dos, pero estamos buscando más casos para continuar pensando un poco más en este contexto. Gracias. Y os pagará. Vamos ahora a escuchar nuestra compañera Lua Gil. Va a traernos una experiencia muy interesante con estudios literarios, ¿no? Que involucran las memorias, las generaciones que han vivido las dictaduras militares en Latinoamérica, en Brasil y en otros países. La palabra toda tuya, querida. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Me presento, soy Lua y fui lectora en la Universidad de Chile por 2 años. Entonces, bueno, hace un rato que salí de allá, pero de todas maneras lo que no sé, me llamó a hablar acá fue también pensar un poco el pasaje, ¿no? Del lectorado a mi investigación actual. Eso pensando un poco junto a los compañeros que piensan como, ¿qué hay después del lectorado, ¿no? ¿Qué hacemos después del lectorado? Y bueno, en mi caso específicamente, mi formación tiene que ver, siempre tuvo que ver con literatura, mi trabajo allá también. O sea, no es como un puesto tan directamente conectado con lengua, ¿no? Trabajaba con lengua, pero en general más con literatura y cultura. Y, y por eso también voy a hacer un poco, pensar un poco ese pasaje, ¿no? Un pasaje de pensar la literatura en Brasil, después en Latinoamérica y después reconectarme con Brasil y Latinoamérica, ¿no? Entonces, un poco eso. Ahí la presentación hay un montón de imágenes, como un montón, pero un poco para darles también una cartografía visual, digamos, de mi periodo en Chile. Entonces, eso, pasamos. Bueno, entonces, después de una estadía obligatoria en un hotel de tránsito, que era una política establecida por el gobierno de Sebastián Piñera en respuesta a la pandemia del COVID-19, ¿no? En Chile, yo llegaba a la ciudad de Santiago en septiembre de 2021, ¿no? Descubrí que esa no era una noche cualquiera, pero se trataba del fin del toque de queda, ¿no? Una política decretada para contener las manifestaciones durante el periodo más intenso de eso que fue conocido como el estallido social, ¿no? En Chile en 2019, o sea, protestas populares muy grandes en el Estado chileno, ¿no? Y después se mantuvo la misma propuesta, ¿no? De un toque de queda por toda la pandemia. Entonces, ese gesto, ¿no? Me llamaba directamente a otro tiempo, que era cuando esa medida había sido impuesta casi de manera ininterrupta entre los años de 73 y 87, o sea, durante la dictadura chilena, ¿no? Y bueno, en los años 80 se había convertido incluso en una política de Estado, en la propia Carta Magna del país, que hasta hoy sigue vigente, ¿no? Como sabemos. Bueno, entonces ahí se anunciaba un poco ese tránsito entre tiempos, ¿no? Esa experiencia de vivir en Chile, la transformación de mi investigación y entender cuáles eran las consecuencias de la dictadura aún en la sociedad chilena y, bueno, podríamos pensar también brasileña, argentina y tantas otras, ¿no? Bueno, entonces el fin de ese decreto también anunciaba de alguna manera el fin de una memoria del estallido social, ¿no? Santiago ahí aún era una ciudad ocupada y escrita por la memoria de aquellos 2 años, ¿no? Por casualidad, también me fui a vivir cerca de la Alameda Bernardo Higgins, a 5 minutos de la llamada Plaza de la Dignidad, ¿no? Ahí la ciudad era aún un texto del estallido, ¿no? Como se ve en esas imágenes ahí. O sea, no era, y bueno, y también era muy importante para mí entender que no se trataba solo de vestigios, sino que todos los viernes los jóvenes seguían en las calles y organizaban protestas de manera muy,
muy consistente todos los viernes. O sea, de mi ventana, ¿no? De la terraza de mi departamento, yo observaba eso que era como una especie de una danza, digamos, entre esos jóvenes que quebraban piedras y la tiraban en contra de la policía y los policías que llegaban con sus máquinas de represión también, ¿no? O sea, el metro más cerca de mi casa estaba interrumpido, los manifestantes llegaban de primera línea, ¿no? Y muchas veces el gas lacrimógeno llegaba también por mi ventana, ¿no? De manera, para que sintamos un poco lo fuerte que era esa experiencia allá, ¿no? Bueno, y ahí yo aprendí en ese momento también que esos carros que se llaman guanacos, que descargan agua en contra de los manifestantes, ¿no? Seguían en vigencia y yo los había conocido con una película de Patricio Guzmán que se llamaba La Batalla de Chile. Poco antes de ir a vivir en Chile empecé a ver un montón de películas y una de esas era una película de Patricio Guzmán en la cual explicaba un poco el proceso del golpe de Estado en Chile, ¿no? Y ahí yo aprendí que había una cosa llamada guanacos que como descargaba agua en las personas, ¿no? Y puedo imaginar la sorpresa cuando entendí que aún seguían en uso, ¿no? Bueno, entonces eso era un poco la cuestión que yo pensaba un poco en mi tesis doctoral. O sea, desde la literatura brasileña pensaba un poco sobre esa cuestión de la temporalidad, ¿no? O sea, cuáles eran los efectos del pasado de la dictadura en la literatura brasileña contemporánea y pensar cómo la literatura podría hacer visible ese pasaje o no pasaje del tiempo, ¿no? Una de esas obras con la cual empezaba mi tesis era exactamente esa, que se llama Ayer, Hoy, de un artista chileno, bastante antes de pensar que iba a vivir en Chile incluso, en el cual los archivos de la propaganda pinochetista como se juntaban también, porque esa propaganda decía como con Allende habíamos el caos y con Pinochet el orden, ¿no? Y ahí lo que él hacía es como poner las dos cosas juntas, ¿no? Ayer, hoy, caos, orden, un poco recortar esas imágenes, ¿no? Entonces, eso me parecía bastante importante, ¿no? Pensar ese plano, ¿no? Bueno, como ya decía Walter Benjamin, ¿no? Cuando pensamos en articular históricamente el pasado, no significa conocernos tal como fue, sino que apoderarse de un recuerdo tal cual como un instante de peligro, ¿no? O sea, esa formulación me parecía muy importante para la tesis y para pensar esa dimensión del pasado, no algo como fue, pero algo como que se produce en el presente, ¿no? Y ahí, bueno, en mi tesis específicamente, yo estaba interesada en entender más de 80 narrativas largas brasileñas publicadas a partir de los años 2000 y entender específicamente por qué y cuándo volvían al tema de la dictadura, o sea, cuándo la literatura brasileña empezaba a volver de nuevo a ese tema, ¿no? No solo en su momento. Uno de esos grandes momentos fue exactamente la Comisión Nacional de la Verdad, ¿no? Del gobierno de Dilma Rousseff, cuando a partir del cual la gran parte de las narrativas fueron publicadas, ¿no? También me interesaba en ese momento un otro teórico chileno que se llamaba Steve Stern, que publica en Estados Unidos, pero que pensaba un poco cómo esos procesos de construcción de memoria varias veces se relacionan con procesos de producción de cultura, o sea, cómo las dos cosas se conectan mucho, ¿no? O sea, tenemos un momento de ley o de comisión y la producción cultural también responde a eso, ¿no? Que sea de manera crítica o de manera, bueno, afiliativa, ¿no? Entonces, eso lo que propone Stern es decir que eso que se llama de guerras de memoria, un tema súper importante en nuestros días también, ¿no? Dice más sobre el tiempo en que ocurren y menos sobre el tiempo de lo cual discuten, ¿no? O sea, podemos entender qué está en juego, ¿no? Cuando discutimos algún tiempo histórico a partir del hoy, ¿no? Entonces, eso un poco era mi interés, ¿no? También me parecía muy importante en ese momento es que descubrí que aparecía en el escenario de la literatura brasileña una producción cada vez más importante de autores nacidos después de las dictaduras, ¿no? O sea, personas que quizás habían sido niños o jóvenes o quizás habían nacido exactamente después y que empiezan entonces a escribir eso que vamos a llamar de segunda generación o narrativa de filiación o posmemoria o bueno, un montón de otros términos alrededor de ese campo, ¿no? Pero también en mi primera semana de las clases en la Universidad de Chile, ¿no? Cuando empezamos a discutir un poco el contexto chileno, varios de los estudiantes me empezaron a hablar de manera muy contundente sobre el estallido, ¿no?
le marcaba esa experiencia, porque era la primera vez que estábamos presencial después de ese momento muy intenso de protestas. Y ahí ellos me contaban que sus padres les daban un montón de sugerencias sobre cómo vivir ese momento. O sea, que no traspasar el toque de queda, dormirse en el suelo para que las balas no lleguen, cosas como muy profundas, ¿no? De una experiencia que ellos tuvieron cuando estaban ellos en la facultad, ¿no? Y ahí yo entendía que había algo de una transmisión entre generaciones bastante distinta de aquella que yo imaginaba en Brasil. Porque, por ejemplo, cuando vamos a una escuela en Brasil, raramente la gente va a hablar de la experiencia de sus padres en dictadura. O sea, hay un borramiento mucho más significativo de lo que es esa historia, ¿no? Entonces yo entendía que ahí esa transmisión estaba bastante más viva de lo que yo imaginaba en Brasil, ¿no? O sea, la temporalidad como un recorte, digamos, me parecía que era quizás más distante en Brasil de lo que era en Chile, ¿no? Y de ahí esas diferencias entre esos contextos me obligan a reformular la manera de pensar la propia literatura de mi país, ¿no? Y eso me parece interesante también del lectorado, ¿no? De ese cambio que hacemos, ¿no? O sea, si pensamos con Brasil, ¿no? En esos países como Chile, Argentina, donde estoy ahora, ¿no? Hay un campo amplio, masivo, alrededor de segunda generación, ¿no? En Brasil se habla muy poco, ¿no? También me parece que allá hay términos muy específicos, como decir literatura de los hijos, no en una relación de filiación, familiar, etc. Entonces, eso también no está en Brasil. También había algo de una organización social, o sea, grupos organizados socialmente, ¿no? Como eso que son los hijos en Argentina, por ejemplo. Entonces, observaba un montón de diferencias entre esa producción y entre contextos sociales políticos, ¿no? Y ahí me pareció que una cuestión interesante quizás sería observar la infancia, o sea, varios de esos libros que yo empezaba a conocer en Latinoamérica, pero de aquellos que yo conocía en Brasil, la infancia estaba muy fuertemente conectada ahí. Y pensaba, bueno, quizás yo puedo entonces buscar un hilo narrativo entre infancias, algo que nos conecte, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, de una manera que no sea tan relacionada con una temporalidad atrasada del trauma, y más como un momento en el cual la percepción sobre el trauma se pone de otra manera, ¿no? Discursivamente también. Entonces ahí empecé a proponer, a observar esas miradas de narrativas de infancia lado a lado, ¿no? Pero también entendí poco a poco que había un grupo importante de infancias sobrevivientes, como va a llamar Mariana Eva Pérez. O sea, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Sabemos que hubo niños apropiados, ¿no? Pero también hubo niños llevados a centros de tortura. Y en Brasil hay casos como ese, pero bastante menos, digamos. Y incluso ahora hay como juicios relacionados con las infancias también. Entonces eso también me ponía una cuestión difícil de comparación, ¿no? Bueno, entonces lo que tenía en Brasil era una otra situación, o sea, la segunda generación que nacía después, que no tenía una experiencia propia, que no tenía memoria propia, ¿no? Sobre el periodo. Entonces esa idea de temporalidad, de una temporalidad atrasada, me ponía un poco en cuestión, ¿no? Pero de todas maneras lo que me parecía interesante en ese caso es que ese recorte por la infancia hacía visible algo que tenía que ver con el espacio más que con el tiempo. O sea, el niño no organiza su experiencia de manera cronológica, porque la idea de cronología para niños no es exactamente la nuestra, ¿no? Pero muchas veces la memoria tiene que ver con espacios, ¿no? Con ubicar esas relaciones de espacio. O sea, lo que retiene son quizás afectos, lugares, ¿no? Objetos, sensaciones espaciales, la casa de donde se escondía, la ventana desde donde se miraba, el cuarto donde dormía, etcétera, ¿no? O sea, el espacio podría de alguna manera organizar una memoria infantil, ¿no? Y eso me parecía decisivo no solo para entender esa narrativa de manera aislada, sino para fundar la posibilidad de una lectura comparada, ¿no? Porque si los tiempos de las infancias, o incluso de generaciones, y su intento de reorganizarse en el tiempo de la literatura no se coinciden, podríamos decir que comparten algunos espacios análogos, ¿no? O sea, la casa atravesada por el secreto,
una ciudad inscrita por la violencia, el archivo como un objeto, un espacio donde se guarda algo, ¿no? Que promete una verdad, o que incluso nos muestra su imposibilidad, ¿no? Pero el espacio como algo que permite articular estas experiencias de contexto, de producción que no coinciden temporalmente, ¿no? Y que parte de situaciones bien distintas, pero que se reconocen en geografías comunes del trauma, ¿no? Esa es, por ejemplo, una película que se llama Diario de una búsqueda, que tiene mucho en juego eso, esos niños que se desplazan en exilio por Chile, Francia, etc. Bueno, entonces ahí llego a eso que el lectorado me produjo, ¿no? Como transformación, digamos, de mi investigación. O sea, pudo expandir mis cuestiones teóricas, ¿no? De manera bastante sencilla por esa experiencia del lectorado y por observar ahí las diferencias de lo que era esa producción, ¿no? O sea, no solo leer el libro, pero observar cómo ese libro circulaba y cuáles eran sus cuestiones en el escenario nacional, ¿no? O sea, la infancia acá, como define Rosana Colbines, como una fuerza especulativa acerca de experiencias liminares, capaz de forzar nuevas maneras de observar, de decir, ¿no? Y la infancia un poco como esa figura literaria que no permite recurrir a distintos modos de decir, como y especialmente observar esos tropos, ¿no? De inventivos del lenguaje, ¿no? O sea, aquí, a partir de eso, mi investigación se sitúa en eso, ¿no? En una intersección como la infancia como fuerza especulativa que opera espacio, que se opera desde el espacio, no desde el tiempo, y que permite organizar cronológicamente así y comparativamente con otras cronologías, ¿no? Entonces, eso sería un poco observar esos distintos espacios, ¿no? La casa, la prisión, la ciudad, el cuerpo, como posibilidades de conectar esas experiencias tan distintas y que, al mismo tiempo que comunes, ¿no? O sea, también hay algunos ejemplos, ¿no? Pero también pensaba en esa novela de Julian Fuchs, que se desplaza a Buenos Aires, como un escritor brasileño que se desplaza a Buenos Aires, para buscar entender algo sobre su familia, pero las respuestas estaban allá, ¿no? No en Buenos Aires. Entonces, eso también me parece interesante, ¿no? Pero ahora, para terminar, lo mismo vale para la ciudad, ¿no? Si pensamos Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, donde vivo también, como espacio donde la memoria de la dictadura se inscribe en las calles, en los monumentos disputados, en centros de detención transformados o en espacios de memoria, ¿no? Y eso vale para el Chile que viví yo, en la Plaza de la Dignidad, que era la Plaza Baquedano, ese punto cero, ¿no? También en la Villa Grimaldi, que es un centro de tortura durante la dictadura, o incluso en ese esfuerzo del Estadio Nacional, por lo cual pasaba todas las semanas para ir a la universidad, un lugar que había sido uno de los centros de tortura más importantes del Chile al principio del golpe, ¿no? Y que siempre que iba a la universidad, ahí estaba escrito, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, ¿no? Entonces esos tiempos se coexisten, se tensionan, ¿no? A partir de esos lugares en los cuales percurrí. Bueno, entonces termino un poco volviendo a esa de superposición, ¿no? De tiempos que decía, con esos afiches que había en la ciudad, que se podría como llenar y decía, yo viví la dictadura y yo no lo viví la dictadura, pero, ¿no? Como para que la gente se propusiera a decir algo sobre esa experiencia que tenía o que no tenía, ¿no? Eso fue en el contexto de los 50 años del golpe, cuando ya había salido de Chile, fui solo a visitar. Entonces el electorado fue para mí muchas cosas, ¿no? Enseñanza, difusión cultural, encuentro con colegas y alumnos, ¿no? Aprendizaje de otra manera de estar en clase, pero también fue esa experiencia que hizo que mi investigación saliera de Brasil para volver a Brasil también de alguna manera, ¿no? Que me mostró que era posible leerla junto a estas producciones de otras partes y que, bueno, me propuso ahí una nueva categoría de acceso a esa literatura, ¿no? Sosteniendo un poco aquello que sabemos, que no sabemos y que podemos de alguna manera poner en contacto. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Lua. Ahora vamos a seguir con, ¿cómo prefieren ustedes? ¿Podemos seguir con Ana? ¿Sí? Sí. Ana, tudo bem se formos com você? Sim. Ok, primeiramente agradecer também pela sua disponibilidade, por aceitar aí nos aguardar, né? Seja
muito bem-vinda. Nós vamos pedir aqui também para que o pessoal libere para você compartilhar. Não sei se... não precisa? Não precisa, vou só falar. Ok, ok. Então, fique à vontade, querida. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Antônio. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Ok. Bueno, voy a hablar en español. Creo que todos están hablando en español. No veo las otras personas que están ahí al lado, pero creo que tendremos algún público que solo hable español, ¿no? Entonces, yo he preparado en portugués, pero voy a arreglar aquí. Bueno, primero agradecer a Antonio, a la Universidad Andina Simón Bolívar también por recibirnos nuevamente. Yo estoy un poquito triste, ¿no, Flavio? Por no estar ahí presencialmente. El año pasado fue un encuentro riquísimo, muy bueno y muy importante para mí. Yo estaba en el lectorado hace unos 4 meses, creo. Recién había empezado mis clases y encontrar a ustedes, ¿no? A los otros colegas que estaban ahí también, fue algo que me ha animado mucho y me ha inspirado mucho en mi actuación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es donde estoy aquí en Lima, en Perú. Entonces, siento por no estar ahí con ustedes. Eso también hace parte de la precarización del programa, ¿no? Que estamos viviendo, no estar ahí. Y voy a hablar rápidamente sobre esto en mi presentación, pero pensé que era importante estar aquí mismo que virtualmente con ustedes y hacer algo de este diálogo, ¿no? De este relato de experiencia que voy a hacer aquí también. Bueno, yo estuve dialogando con Antonio sobre qué podría presentar y eso, y llegamos a la conclusión que sería una buena presentación. Antonio, por favor, avísame por WhatsApp cuando termine mi tiempo, ¿sí? ¿Ok? Está aquí al lado. Yo voy a hacer como un resumen, una ponencia rápida, breve, un resumen sobre el artículo, el texto que escribí para la revista Comentario Internacional, la revista de Relaciones Internacionales ahí de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, están en los momentos de edición, corrección de los artículos. Creo que hasta el fin del año está publicada, ¿no, Antonio? Y mi ponencia es también una invitación para que cuando salga ustedes puedan leer también. Creo que otros colegas que están ahí también escribieron para esta revista, ¿no? Entonces, es una invitación también. Bueno, mi texto está intitulado Conexiones entre Brasil y Perú, Relaciones diplomáticas, literarias y académicas, un breve levantamiento sobre poder blando brasileño y posibles conexiones interculturales. Bueno, antes de seguir, decir que las presentaciones de ustedes, principalmente Flavio, Adriana y Lua, me dan un poco de esperanza también para qué hacer después, ¿no? Y claro, pensar también en temas de investigación. Yo también termino mi actuación aquí en Lima en julio y en fin, ya estamos ahí en el tiempo final, ¿no? El semestre final aquí de participación. Y bueno, la idea de este artículo era intentar entender un poco las relaciones Brasil-Perú, ¿no? Cómo se establecieron y también ubicar el electorado ahí en estas relaciones. Entonces hice una búsqueda, una investigación, primero en el sitio web de la Fundación Alexandre Guzmán, que es la fundación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, ¿no? Ellos tienen todos los libros de manera digital. Y yo hice esta investigación para saber qué Brasil
ya tenía publicado, ¿no?, en la área diplomática sobre las relaciones con Perú, y para mi sorpresa o no, solo existen 3 libros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que hablan de Perú. Y un libro es una traducción de clase Estado, déjeme buscar aquí el nombre correcto para que no me dé una información equivocada. Clase, Estado y Nación, tal vez. Clase, Estado y Nación, eso, gracias. Clase, Estado y Nación en Perú, de Julio Kotler, ¿no?, un clásico de la historiografía peruana, y fue traducido por Itamaraty. Ahí en Brasil la publicación es del 78 y fue traducido a Brasil en 2006. El otro libro es un libro de un premio, ¿no?, Premio América del Sur 2009, donde Perú es el tema, ¿no?, Perú, evolución recién y futura, y hay 3 capítulos de este libro en que hablan de Perú, ¿no? Hay solamente un subcapítulo que se intitula El eje suramericano y la aproximación con Brasil. Entonces, de 3, solamente un libro habla de hecho de la relación, de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Perú, que es el libro, disculpen, yo estoy con la presentación un poco confusa porque estaba pensando en portugués y ahora hablando en español. Pero es el libro que habla de las relaciones, rivalidad y... perdón. Rivalidad y aproximación de las relaciones peruano-chilenas. Es un libro entonces que habla de la relación entre Chile y Perú desde el periodo de la guerra, ¿no?, desde antes y después de la guerra entre Chile y Perú, y cómo Brasil ha relacionado-se con estos 2 países. Entonces es un libro interesante, hecho por un diplomata brasileño, ¿no?, el Felipe Santa Rosa, y habla de ese histórico de las relaciones entre Brasil, Chile, y de esta relación entre Chile y Perú también. Entre Brasil, Chile, Brasil, Perú y Chile y Perú. Entonces es un libro bastante interesante, y ahí sí yo pude encontrar informaciones históricas de la diplomacia brasileña con estos países, y obviamente eh, eh, profundizando en la relación con Perú, ¿no? Básicamente es hay un detallamiento de la historiografía de las relaciones. La relación Brasil-Perú diplomática empieza en 1827, cuando Simón Bolívar envía un representante a don Pedro I, ¿no?, y será ahí este primer inicio de relaciones diplomáticas. Luego, a fines del siglo XIX, empiezan discusiones sobre fronteras, especialmente, obviamente, la frontera amazónica, ¿no? Es muy interesante que el texto, Antonio, trata los conflictos amazónicos de seringueros brasileños y peruanos en este contexto, como conflicto local. Y ahí me llama la atención, y hablo de eso en el texto, de cómo el poder central, ¿no?, el poder aquí representado por Itamaraty, el poder estatal, observa la frontera o la Amazonía como algo local, ¿no? Y si queremos pensar en conexiones interculturales entre los 2 países, hay que cambiar esta mirada, ¿no? Hay que haber múltiples centros, ¿no? Hay que pensar en la Amazonía como un centro de conexión entre estos pueblos, uno de varios, ¿no? Entonces, este libro habla entonces de este periodo en que Brasil y Perú negocian sus fronteras, ¿no? Y hay un primer tratado firmado en 1851, y el tratado definitivo sobre fronteras en 1909.
Muy bien. Hay un historiador peruano que es Juan Miguel Bácula, que desarrolla un concepto muy importante, que es el concepto que voy a trabajar durante todo el artículo, que es, él va a decir que las relaciones entre Brasil y Perú durante el siglo XIX y mitad del XX, hasta un poco más, que el Santa Rosa también va a defender utilizar este concepto como una explicación de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Perú, que es el concepto de cordial desinterés, que hay un desinterés entre Brasil y Perú mientras sea cordial, ¿no? En las políticas diplomáticas. Y es una manera que los propios diplomáticos se refieren a la historia de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Perú, por lo menos por 150 años, algo en este sentido. Y esto solamente cambia en la década de 90, 1990, cuando ahí sí hay una política de integración regional vivida por los dos países, ¿no? Y claro, con sus temas, sus problemas, ¿no? Ahí pensamos en el surgimiento de Mercosur, de Comunidad Andina y de la UNASUR, ¿no? Que surge en Perú como casa, ¿no? Comunidad de las Naciones Suramericanas, y después se cambia en un encuentro en Brasilia a UNASUR. Entonces, ahí al final del siglo XX pasamos a tener políticas diplomáticas más interesadas entre los dos países. Pero este concepto de cordial desinterés me va a explicar algo de mi actuación en la universidad también, ¿no? Y es esto que hablo ahí al final del texto. Mientras hablamos de esta conexión diplomática donde hay un cordial desinterés, al revés, vemos que en las relaciones literarias hay un profundo y mutuo interés, ¿no? Entonces yo hago un levantamiento acá de autores, ¿no? De autores que hablan de... Ya, Antonio, he recibido aquí, voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? De autores que brasileños y o peruanos que se conectan con uno u otro país, ¿no? Entonces, empiezo hablando de Vargas Llosa, no, empiezo hablando de Sousa Andrade, que era un poeta brasileño del siglo XIX, que hasta donde pude observar fue el primer poeta brasileño que ha escrito sobre Perú, ¿no? En su libro El Guesa, o Guesa Errante, hay un canto sobre el Perú. Entonces, también hay un libro de un investigador peruano publicado en 2017, donde él ha hecho todo un estudio sobre el viaje de Sousa Andrade a Perú en 1878. Entonces también hay esta reconexión acá. Después hablo de Vargas Llosa, inspirado en Os Sertões de Euclides da Cunha, para producir La Guerra del Fin del Mundo. Un autor afroperuano que es Nicomé de Santa Cruz, que ha viajado a Brasil por 2 veces al menos y que produce poesías, especialmente quería leer un trecho de su poesía sobre Salvador en Bahía, ¿no? Y creo que aquí también, Antonio, tenemos un eje de conexión intercultural importante en toda Latinoamérica, ¿no? La cuestión de la diáspora africana, ¿no? En toda Latinoamérica. Y el poema dice: con este andar cansino y esa su carga antigua, me recuerda mi origen, mi africana Bahía. También llevo en la tiesta 1000 creencias espíritas y sobre la cabeza un fardo de agonías. Brasil y Centroamérica, Perú en su costa tibia, tienen negros que cargan el peso del camita. Como carga ese ciclo, su carga de injusticias, la prieta y urbana de mi prieta Bahía. Entonces, es un texto de un peruano haciendo un elogio, ¿no?, a la negritud de Bahía y brasileña y latinoamericana de una forma general. Entonces, es también, yo pienso que cuando salga del lectorado
vai a profundizar um pouco sobre esta conexão de Nicomé de Santa Cruz com Brasil, com a literatura afro-peruana, com a literatura negra brasileña, ¿no? Hablo un poco también de las publicaciones de la embajada, ¿no? De la embajada de Brasil acá en Lima, y sus publicaciones y traducciones de poesía brasileña, hecha por poetas, traductores, críticos peruanos también que he utilizado en clase, ¿no? Entonces también fue algo interesante. Y para terminar, un poco de esta conexión académica a partir del lectorado, ¿no? Hago un levantamiento de todos los lectores que actuaron en Perú, 2 fuera de Lima, que fue Edmar José Silveira, entre 2010 y 2012, en la Universidad de Piura, y la profesora María Luisa de Oliveira, que tal vez sea 2013 en la ciudad de Puno, ¿no? No hay muchas informaciones en los documentos que he consultado de Itamaraty, pero estos nombres salen ahí citados de alguna manera. Y la relación más antigua, ¿no? Del Itamaraty aquí en Lima con la universidad es con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y aquí tuvimos ya 4 lectoras antes de yo, ¿no? Entonces, Fernanda Ricardo Campos, del 2010 al 2012, Isabel Botelho Barbosa, del 2013 al 2014, Larissa Paula Tirloni, 2016, y la anterior a mí, Rafaela Pascual Coelho, 2022-2023, ¿no? Y yo estoy del 24, terminando ahora 2026. Y hablo un poco de cómo la relación en clase y con algunos colegas de la universidad es una relación de profundo y mutuo interés entre las culturas, la literatura y la lengua brasileña peruana, ¿no? Esta conexión es de un profundo y mutuo interés, así como fue el interés entre autores, ¿no? Brasileños y peruanos, el interés mutuo, ¿no? Pero la relación con la universidad, y ahí hablo de las relaciones afuera del salón, ¿no? Afuera de la clase, del aula, yo retomo este concepto de cordial desinterés. Hay un cordial desinterés por parte, a veces, de la propia universidad, con el cuidado con el programa, con la memoria del programa en la universidad, del programa electoral de Guimarães Rosa, ¿no? Cuestiones administrativas, en fin, regulamentares también. Yo he pasado por algunos problemas que tienen que ver también con este cordial desinterés administrativo, ¿no? Y hablo un poco de eso en el texto. Yo quería hablar un poco sobre la precarización del programa que estamos pasando, pero en el texto, incluso en el texto del diplomático Jorge Tavares, ¿no? En que habla de la creación del Instituto Guimarães Rosa, él habla de esta relación precaria de trabajo, esta relación laboral poco déjame ver. Bueno, él utiliza este término, ¿no? De precaria, ¿no? Es una relación precaria de trabajo, y yo intento hacer una evaluación, ¿no? Una discusión de que como nosotros estamos como lectores, ¿no? Como de alguna manera representantes de la diplomacia cultural brasileña, y no tenemos una relación laboral con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí también bastante interesante. Y termino el texto hablando de que el poder blando brasileño solo podrá existir si realmente fuera un poder de conexión, de diálogo, de interculturalidad, si no, no pasará de intentos fallidos de intervención, y que desde nuestras conexiones amazónicas, de los pueblos indígenas y afrodiaspóricos, hay muchas veredas, muchos caminos por atravesar para hacer esta conexión intercultural. Bueno, espero que haya
sido posible comprenderme y muchas gracias.